Pues le quiero dar la bienvenida, maestro Luis Toro Utilano. Definitivamente su presencia es sumamente importante en nuestra universidad, ya que nos hemos planteado desde hace tiempo como objetivo central el invitar siempre a los mejores para aprender de ellos, en un ecosistema de conocimiento y comunidad de aprendizaje. Y en este afortunado caso, aprovechando su experiencia, su envergadura como asesor jurídico del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y sus grandes aportes en materia de derecho internacional. La OEA, con un alto prestigio y siendo el organismo regional más antiguo del mundo y que desde 1890 se empezó a tejer esa red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional, y que actualmente evidencia un amplio desarrollo en temas muy relevantes y actuales en este siglo. Me llama mucho la atención, me sorprendió gratamente temas trascendentales tales como la guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales, la propuesta de la ley modelo 2.0 sobre el acceso a la información pública totalmente para combatir la corrupción, el informe sobre derecho internacional y operaciones cibernéticas del Estado, donde por primera vez se habla y se afirma la aplicabilidad del derecho internacional en el ciberespacio, son temas, sin duda, muy trascendentes en esta nueva realidad. Gracias también por la presencia de nuestros estudiantes, profesores e invitados especiales. Para todos es un gran gusto el poder escucharle, maestro, acerca de la importancia del derecho internacional, el amplio espectro temático que evidencia el desarrollo progresivo en esa materia y conocer cómo funciona la Organización de Estados Americanos. Reitero, es un gran privilegio que hoy esté con nosotros. Es de suma importancia y trascendencia para nuestra institución por quien usted es, por lo que usted representa y por sus grandes aportes y experiencias en el tema. Muchas gracias por su visita, esperando que en la primera posibilidad en que las condiciones lo permitan, pueda visitarnos aquí en la Universidad de Celaya, su casa. Sea bienvenido. Doctora, muchas gracias. Para nosotros es muy importante tener a nuestra máxima autoridad universitaria para darle la bienvenida a este programa, que estoy seguro será de mucha utilidad, sobre todo por la participación de Luis esta tarde con la Organización de Estados Americanos y todos los temas inherentes al derecho internacional. Muchas gracias, doctora, nuevamente por sus palabras. Luis, pues nuevamente bienvenido a la universidad, bienvenido a la Facultad de Derecho, con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad universitaria. Y antes de cederte el uso de la voz, me permitiría leer algunos antecedentes de nuestro invitado para que podamos iniciar esta sesión esta tarde. Quisiera presentarles a ustedes a Luis Toro Utillano, oficial jurídico senior del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos. Luis Toro Utillano es asesor jurídico senior en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Provee servicios de consejería legal en materia de derecho internacional a los Estados miembros de la OEA y apoya la labor de órganos del sistema interamericano, tal como el Comité Jurídico Interamericano y las comisiones del Consejo Permanente y de la Asamblea General. Es además el oficial a cargo de los tratados y en tal capacidad responde a todas las acciones relativas con el depósito de instrumentos jurídicos del sistema interamericano. Ha participado en la elaboración de diversos instrumentos jurídicos y mecanismos de promoción en favor de grupos vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, personas mayores y pueblos indígenas. Es también el oficial de enlace en el ámbito del derecho internacional humanitario y la cooperación de la Corte Penal Internacional. Ha organizado eventos de formación sobre el sistema interamericano en diferentes Estados miembros y ha participado en talleres y conferencias e instituciones académicas, así como en organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, tanto del sistema interamericano como en las Naciones Unidas.
Además, ha publicado artículos sobre diversos aspectos del sistema interamericano y del trabajo de la Organización de Estados Americanos. Es también graduado en Derecho de la Universidad de Montreal, en Canadá, la Facultad de Derecho, y ostenta una maestría en Derecho Internacional en el Washington College of Law, American University, y un bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Montreal. Habla perfectamente y con fluidez todos los idiomas de la Organización de Estados Americanos. Así es que, sin más preámbulo, Luis, te escuchamos con toda la atención. Bienvenido y nuevamente nuestro agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Primero que nada, agradecer a la doctora Aguilar por sus palabras. Espero poder aprender yo también de este intercambio con los estudiantes. Es una experiencia muy rica en lo personal, porque generalmente ahí tenemos una vocación de la enseñanza, y en nuestros tiempos libres tratamos de participar en diversas actividades a través del continente. De manera que lo que creo que es valioso de este tipo de presentaciones es poder traerles a los estudiantes la experiencia personal, y ver cómo lo que ellos aprenden en sus libros se aplica en el día a día en las relaciones internacionales y en el derecho internacional. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Tengo la impresión de que vamos a pasar más de una hora, y si esto resulta bien, de repente vamos a conversar con el profesor Sergio para ver si de repente el próximo mes, antes que culmine este semestre, poder terminar la segunda parte. Soy de la idea de tratar de tener un lenguaje común, y por eso me parece súper importante que comprendamos bien los elementos que componen, los actores que componen la estructura, cómo se desarrolla y cómo las decisiones son tomadas. De esa manera vamos a poder comprender por qué se hacen las cosas que se hacen. Muy bien. Entonces, en un primer momento vamos a empezar con explicar un poco en qué consiste la organización, cómo está estructurada, y luego vamos un poco a avanzar para tratar de ver cuáles son el tipo de instrumentos, el tipo de documentos que se elaboran. ¿Okay? Entonces, es una organización regional en el seno de Naciones Unidas, está compuesta por estados independientes, no es una entidad supranacional, y acá viene un primer punto que me parece muy interesante. Como pueden notar, en la cúpula, en la organización, en el organigrama, vamos a hablar de yo soy funcionario de la Secretaría General, donde funge un secretario general. No hay un presidente o presidenta o primer ministro, lo que hay es una secretaría. Por ende, al no ser una entidad supranacional, esta organización lo que hace es que es un grupo de estados, y aquí muchas veces, y creo que este es un elemento muy importante, de una manera despectiva habla de un club de estados. Llámenle como le llamen, pero el punto es que lo que sí quiero pasarles, el elemento esencial, es que es una composición de autoridades del poder ejecutivo. Entonces, al ser una composición política de autoridades del poder ejecutivo, implica que cada cierto tiempo hay un recambio en el punto de vista ideológico. ¿Ok? Y en ese sentido, ustedes, como ciudadanos de uno de los Estados miembros, al ejercer su derecho del voto, al al establecer un cambio político, la representación que ustedes envían a este tipo de organizaciones tiene un efecto en la participación, la presencia mexicana y las decisiones que su país toma. Entonces, este es un elemento esencial. Es una organización de poderes ejecutivos que jurídicamente está regulada por un tratado que se conoce como la Carta de la OEA. La Carta de la OEA, que básicamente crea un sujeto de derecho internacional. Es una carta que data del año 1948. Antes de la pandemia, estoy trabajando desde casa, ¿no? desde el mes de marzo, y antes de la pandemia venía bajándome del avión porque tenemos una oficina en Washington, en Río de Janeiro, y le llevé a los estudiantes ahí les voy a mostrar la carta original del 48. Ahí se las voy a mostrar, les saqué una foto para que ustedes la vean. Esta carta, al igual que cualquier
documento normativo, establece obligaciones y establece derechos. Y generalmente yo cito acá estos elementos que están entre el artículo 15 y 17, que hablan, ¿no es cierto?, el derecho a cada país, a cada estado, de proteger su existencia y desarrollar libremente, ¿no es cierto?, su vida económica, política, social, cultural. Y al mismo tiempo existe este articulado sobre la no intervención en los asuntos internos. Ahora, es un equilibrio, es una línea muy importante, porque tenemos ciertas disposiciones, como verán en los próximos momentos, que permitirían en ciertas ocasiones particulares, en virtud de normativa aceptada por los estados, intervenir en los asuntos internos. Y vamos a ver los elementos particulares a eso. Bueno, establece comportamientos. Es muy interesante para los juristas que les interesa ver bien la distinción, ¿no es cierto? El artículo 2, el artículo 3 establecen elementos muy particulares. Unos tienen relación a los principios que guían la organización, que es el artículo 2, y otros tienen relación a los principios que guían a los estados que hacen parte de esta organización. ¿Okay? Muy bien. Un elemento adicional que me parece muy importante también es el carácter voluntario. En esta organización nadie está obligado a participar. Para poder hacerse parte de la organización hay tres elementos, tres obligaciones particulares. ¿Ok? Y bueno, aquí está la cartita, vamos a ver las obligaciones de inmediato. Esta es la carta original del 1948. Se adopta en el seno de lo que se conocía por entonces las conferencias internacionales americanas, que se realizaban desde el comienzo del siglo anterior, cada cierta frecuencia. No existía una periodicidad establecida para el avance, y esta fue la 9ª conferencia que se realizó en Bogotá, que de hecho, además de adoptar la Carta de la OEA, también se adopta un documento en materia de derechos humanos que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre, con la H mayúscula, en un contexto muy particular en donde se hablaba del hombre con H mayúscula. Un instrumento muy importante en materia de relaciones pacíficas, que es un tratado sobre soluciones pacíficas entre los estados, que establece diversas modalidades de resolución de conflictos. Imagínense, 3 elementos particulares que se adoptan en una de estas conferencias. Y miren abajo, en la parte inferior, no sé, si yo muevo se puede ver cuando estoy moviendo el mouse, ¿no? No se ve, ¿no? ¿Sí? Maravilla. Entonces la parte inferior ustedes ven, ¿no? 1948, para el mes de mayo, todavía no existía la OEA, era la Unión Panamericana. Si tienen la oportunidad de venir a Washington, D.C., por supuesto me pueden venir a visitar, yo les voy a mostrar los tratados y la bodeguita donde tenemos los tratados, y en el edificio mío, en el frontis, que da un edificio que tiene 4, digamos que se ubica solamente en una cuadra, en la parte superior usted tiene todavía el nombre de la Unión Panamericana, así se conocía por entonces. Muy bien, como les decía, 3 elementos, 3 condiciones se requieren para poder hacerse parte de la organización. Ser un estado independiente, es decir, hoy en día los 35 estados miembros de la organización son independientes, soberanos, han adquirido su independencia. Son estados que están geográficamente ubicados en el continente. Ustedes van a notar que tenemos estados miembros permanentes y estados observadores. Los estados observadores, generalmente hay 2 estados observadores que ven con mucha importancia la participación e interés en las relaciones con la OEA, que son Portugal y España, por relaciones históricas, pero este es uno de los elementos esenciales que impide que esos 2 países puedan hacerse parte, puedan ratificar este instrumento de derecho internacional. Y, por supuesto, ratificar la Carta. Bueno, al ser un abogado en materia de tratados es muy importante determinar bien cuando hablamos de ratificar. Aquí no hablamos de la firma. Todavía yo tengo diplomáticos que vienen a Washington, D.C. y me dicen, bueno, pero es que mi país firmó. Muy bien, si su país firmó está bien, pero el problema es que su país no ratificó. Entonces la ratificación implica ese elemento adicional en donde el instrumento pasa,
generalmente por los órganos internos de su país, generalmente por el Congreso, un Senado, algunas veces tienen un tribunal constitucional que regula la normativa y por ende hay que pasar por diferentes fases hasta que se pueda ratificar. Pero entonces vamos a ver eso más adelante, pero quiero asegurarnos que tenemos esos tres elementos. Hoy en día tenemos 35 estados miembros, como les decía, los 35 son todos los estados independientes en las Américas. Y puse aquí, de manera a propósito, en la situación de Cuba y Venezuela. Voy a, bueno, adicionalmente, voy a pasar unos 5 a 7 minutos en relación a la situación de estos dos países para que tratemos de entender qué es lo que sucede desde el punto de vista jurídico. ¿Ok? Adicionalmente a ello, existen, como les decía, observadores permanentes. Son 59 estados, que son estados que tienen ustedes europeos, asiáticos y de diferentes hemisferios, que participan y que cooperan de manera regular con la OEA. Adicionalmente a ello, tenemos una participación cada vez más grande de miembros de lo que en la OEA se conoce como sociedad civil, que incluyen a actores sociales, que incluyen de diferente orden y que participan de una manera muy interesante. De hecho, estoy escribiendo un texto en estos días sobre la influencia que tiene actores de la sociedad civil en la elaboración de instrumentos jurídicos de diferente naturaleza. Muy bien, ahora vamos entonces, aquí tenemos una fotito que pongo acá. Fíjese que nos tomó 18 años en la OEA la elaboración de un instrumento jurídico no vinculante, una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este es nuestro salón de conferencias, se llama el Salón Simón Bolívar, y en ese Salón Simón Bolívar estábamos en plenas discusiones en torno, la belleza de esta foto es que pueden apreciar que no solamente participó en la negociación representantes de los gobiernos a través de sus representantes, de sus diplomáticos, sino que también había miembros de los pueblos indígenas. Es un ejemplo, una ilustración muy particular, fue una negociación muy sui generis en donde había participación de la sociedad civil como nunca antes se había dado en otros instrumentos jurídicos. Muy bien. Es que estamos claros hasta el momento. Yo lo que hago es que tiendo a mirar la cara del profesor Arellano y si está todo bien, entonces continuamos. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a lo que yo les decía en la situación de estos dos estados particulares, ¿ok? Para que tengamos bien clara la información jurídica. De hecho, al mirar estos dos estados, me recuerdo de una cosa que es fundamental y que debería haber dicho al comienzo para mantener mi independencia pedagógica. Todo lo que yo digo y he dicho representa únicamente la opinión de Luis Toro y no representa en ningún momento la opinión de la Secretaría General o de la OEA. Y de esa manera mantenemos un poco más esta posibilidad de poder explicar de manera clara lo que les voy a explicar. Entonces, el primer ejemplo, en el caso de Cuba, Cuba es uno de los 21 estados fundadores, en el sentido de que participó en, ¿no es cierto?, la aprobación de la Carta del 1948. Participó, ¿no es cierto?, en las negociaciones previas a la aprobación de dicha Carta. En el año del 62, una reunión, básicamente, vamos a explicar en la próxima parte, estos órganos que conforman la organización. En el 1962 se realizó una reunión de consultas. Las reuniones de consultas son reuniones que reúnen a cancilleres, a ministros de las relaciones internacionales, en algunos países se llaman relaciones exteriores, secretarios de Estado, en fin, a los cancilleres. En esas reuniones, generalmente, se realizan en función de la Carta de la OEA, en función cuando se trata de temas que pueden poner en peligro la paz en la región. Adicionalmente a ello, en el año 1947 se adoptó un tratado que se llama, que lo conocen como el TIAR, que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y este tratado en Río de Janeiro, en Brasil, y este tratado, de una cierta manera, grosso modo, ¿no es cierto?, tiene provisiones que permiten a los estados
partes, a aquellos que lo han ratificado, protegerse frente a la amenaza extranjera. Es decir, que si una potencia extranjera, en el sentido europea, fuera de las Américas, atacaba a un país parte en este tratado, la idea era que se establecía una reunión, se establecía un mecanismo para poder proteger al resto de los estados partes. En el 62 se realiza una reunión que fue convocada de hecho por Venezuela y en esa reunión se decide que estamos en un contexto de Guerra Fría, por supuesto, y una de las resoluciones que se hace es que se suspende la participación. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista del derecho internacional, en materia de tratados, ¿se acuerdan como les decía al comienzo? Nadie está obligado a nada en materia de tratados, nadie está obligado. Entonces, si usted, como miembro de una, o como participante, ratificante, que ha ratificado un instrumento jurídico y que decide salirse de ese instrumento jurídico, hay una manera, generalmente al fin, en las provisiones finales se establece claramente cómo poder retirarse y ya no continuar participando en esos tratados. Pero lo que se hace aquí es que no es el país interesado, en este caso Cuba, sino que el grupo de países que participan en esta reunión que deciden suspender la participación de un gobierno, la suspensión, estamos hablando de suspensión. Como les digo, hablaban de, ¿no es cierto?, de cuestiones de Guerra Fría, se criticaba la ideología marxista-leninista y ahí viene la exclusión del sistema. Básicamente, desde el 1962 hasta llegamos al 2007, reunidos en otro órgano, estábamos reunidos en la Asamblea General en Honduras, y por medio de una resolución de este otro órgano que deja sin efecto la decisión del 62, en donde básicamente establece que Cuba puede participar en el sistema interamericano nuevamente, con la única condición es que sea Cuba que el gobierno que toque a la puerta, que se acerque al sistema interamericano y que establezca su interés. Como podrán notar, entre el 62 y el 2007 no hubo relaciones mayores, no hubo participación per se, pero siempre Cuba era contabilizado como un país, como un estado parte. Al día de hoy no ha habido acercamiento por parte de Cuba, y a pesar de ello, digamos, dicho país continúa siendo considerado como un Estado miembro. Y esto es importantísimo porque para el tema de los votos, como les voy a mostrar más tarde, más adelante, se cuentan 35 estados como el total de los estados. ¿Okay? En el caso de Venezuela, la situación fue diferente. Es una situación más cercana a nosotros y los órganos son órganos que son más activos de nuestros tiempos. ¿Qué sucede? Básicamente, en el 2017, el secretario general de la organización, a título de depositario, recibe un instrumento de denuncia en virtud de la Carta de la OEA. El artículo 143, creo, establece las maneras como un país puede denunciar. Fíjese que hasta el 2017 no existía ningún instrumento jurídico que había sido denunciado. Y por la primera vez se denuncia la Carta, claro, es el 143. Y aquí les pongo la fotito, ¿no? Todavía me acuerdo, era un día viernes, 28 de abril por la tarde, pasado las 6 de la tarde hora Washington, D.C., y nosotros tenemos que hacer un acuse de recibo, ¿no? Y bueno, en el papel que se encuentra, que presenta Venezuela, es un documento que el secretario general acusa recibo directamente en el papel. En virtud del artículo 143, se los voy a leer para que tengan bien clara la película. Dice que la carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante una comunicación escrita, ¿no? Comunicación escrita a la Secretaría General, que es el depositario,
y la cual comunicará a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Ahora, miren, muy importante que el tiempo que toma la denuncia no es necesariamente automático. Los instrumentos jurídicos establecen tiempos particulares para que ello tome efecto. Punto y seguido, transcurridos 2 años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante. Entonces, si hacemos los cálculos matemáticos, a partir del 28 de abril, contamos como para las apelaciones, ¿no? Al día siguiente el número 1, ¿no? El 29 es el día 1. Bueno, para básicamente abril del 2019, esos 2 años pasaban y por ende esa denuncia entraba en efecto. Resulta que en marzo del 2019, no habiéndose pasado los 2 años, se recibe la Secretaría General una nota firmada por el señor Juan Guaidó en calidad de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta nota establece que deja sin efecto la denuncia que había sido presentada casi 2 años anterior y la intención de permanecer en el seno de la organización. Este es el documento que, es una copia del original que fue presentado a la OEA, que data de 8 de febrero, pero que se recibió el marzo del 2019. Frente a esta situación, los órganos de la OEA actuaron por medio de 2 decisiones fundamentales, que son las que básicamente subsisten hasta nuestros días. En el mismo mes de abril, el Consejo Permanente, que es esta entidad que funciona cuando no está funcionando la Asamblea General, acepta el nombre de la persona que es designada como representante permanente ante el Consejo. Y esa persona es el señor Tarré. Y además de eso, establece que permanecerá hasta que se celebren nuevas elecciones. Esta decisión fue tomada en el seno del Consejo Permanente por un voto de una mayoría simple. Y unos días más tarde, abril, mayo, junio, 2 meses más tarde, se realiza la Asamblea General de la OEA, que tiene lugar en Colombia, el año pasado, en el mes de junio, y se adopta una resolución. Entonces, el Consejo Permanente, la Asamblea General es el máximo órgano, como lo vamos a ver a continuación, en donde básicamente establece que el representante permanente ante la OEA es la persona designada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Este instrumento, que es una resolución de la OEA, se adopta también nuevamente por una mayoría simple, con la ausencia de Uruguay, país que su representante sale de la sala, y una decena de estados que manifiestan su oposición a dichos reconocimientos. Desde el punto de vista jurídico, muchos de los estados sostienen que la OEA como organización no tendría prerrogativas, poderes para reconocer estados, y que el reconocimiento solamente está en manos de los países. Y esa es la situación respecto, ¿no es cierto?, de los estados. Es que eso está claro. Muy bien. No hay preguntas. No, en realidad yo no veo acá si hay preguntas porque, o sea, veo, no hay preguntas. Perfecto. Si no hay preguntas, ¿está claro? O si no hay preguntas, o están dormidos. Espero que no. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poco a la carta de la OEA. Entonces, ¿se acuerdan como yo les explicaba, ¿no es cierto?, que el instrumento original data del 1948. Al igual que las constituciones nacionales, es un instrumento que tiene mecanismos para poder proceder a sus enmiendas, para poder modificarla y actualizarla. Y vamos a analizar brevemente cada una de las modificaciones. La primera tuvo lugar en el 67, en Buenos Aires. Desde el punto de vista jurídico,
Estos 4 protocolos, ojo con el nombre, protocolos, son tratados, es decir, que requiere cada uno de ellos de una ratificación para que puedan entrar en vigencia. Y eso va a ser muy importante en relación a México respecto al protocolo de Washington. Vamos a ver, pero veamos primero, el de 67, el de Buenos Aires, entra en vigencia 3 años más tarde, en el 1970, y este es el protocolo que modifica fundamentalmente la Carta y la transforma en lo que es hoy. Es el protocolo que crea la Asamblea General. Hasta entonces existían una suerte de consejos particulares que tenían diferentes prerrogativas, y acá lo que hace es centralizar todo en un órgano superior y que le llamamos Asamblea General. No sé si ustedes estuvieron al tanto la semana pasada, está muy fresquito, el martes y miércoles tuvimos la 50ª, ¿no? la 50ª Asamblea General de la OEA. Si ustedes calculan 1970, 2020, tenemos 50 años. Es decir, que cada año, desde entonces, se celebra una Asamblea General ordinaria. Cuando hay una tentativa de golpe de Estado, cuando hay un ataque particular, se celebran asambleas generales extraordinarias y su número fluctúa. ¿Ok? En el 85 hubo una enmienda muy importante que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, en donde se le otorga al secretario general un poder muy particular, que es el poder de llamar la atención a los órganos principales, a la Asamblea General y al Consejo, sobre asuntos que pudiesen afectar la paz y la seguridad, muy similar a los de Naciones Unidas, pero acá la OEA le pone, además de eso, el desarrollo de los estados. Ojo, que el llamar la atención no significa convocar. Es decir, puede haber una situación, un asunto que afecte la paz a los ojos del secretario general del momento, y él va y solicita, ¿no es cierto?, envía una nota al presidenta del Consejo Permanente para que se realice una sesión, y los cuerpos políticos pueden o no escuchar de realizarla o no. Entonces, simplemente es llevar el asunto a la atención de los cuerpos, no es necesariamente convocar. ¿Ok? Pero es muy importante porque, ¿no es cierto?, le da un poco más de grado ejecutivo ¿no es cierto?, a un puesto que se supone que es de secretaría, de asistir a los estados. En el 92 hay un protocolo que es muy importante, me imagino para los mexicanos, es el protocolo de Washington, D.C. Es un protocolo que incluye el artículo 9 de la Carta de hoy en día. El artículo 9 en materia de democracia. Creo que Paula hizo una consulta. A ver, si gustas, Paula, ¿puedes hacer la consulta? Prende tu micrófono, Paulina, por favor. Parece que está en el chat la pregunta. Dice Paulina Laguna, ¿tiene alguna consecuencia jurídica eso de llamar la atención? Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Bueno, el llamar la atención es un simbolismo muy importante, porque imagínense, independientemente, que no implique convocar una reunión, pero que el secretario general del momento decida que una situación particular puede tener consecuencias tan enormes como afectar la paz, y que dicha reunión se celebre o no se celebre, el hecho de que el secretario general la presente únicamente ya crea expectativas. En un mundo de las relaciones internacionales donde las expectativas
lo político toma su espacio, son tan relevantes, en efecto, tiene mucha relevancia. ¿Ok? Muy bien. Llegamos a la del 92, y en el 92, perdóneme, discúlpeme, algo hice aquí que, 2 segunditos. En el 92 aparece una provisión en materia de democracia. Hasta el 1992 había ciertas resoluciones que se habían adoptado. Imagínense, en la década de los 80 los sudamericanos estábamos llenos de dictaduras, y se trataba de salir hacia maneras de buscar, de apoyar los movimientos democráticos, y se adopta una provisión que se llama el artículo 9 de hoy en día, que por primera vez se permite a la organización de suspender, mire de nuevo el lenguaje, suspender a un Estado de su participación en el seno de la organización. Vamos a leer un par de párrafos y así podemos comprender bien lo que se refiere a esto. Dice que un miembro de la OEA, cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza, podrá ser suspendido del ejercicio de derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, las reuniones de consulta o en los consejos de la organización. Ese es el preámbulo, es el chapó. Y luego existen los criterios particulares cuando se aplica esta suspensión. Algunos países, en su explicación, y esto es una interpretación personal, tal como México, decide de no apoyar este articulado, y lo que hace México en relación a este protocolo, no solamente no lo ratifica, sino que además, en pleno derecho, impone una declaración, presenta una declaración de su intención de no ratificarlo. Ahora, ¿qué sucede? Esto tiene por efecto de una cierta manera, impedir la utilización de este artículo cuando usted quiere buscar consenso, en donde espera que todo el mundo, todos los Estados miembros de la organización, apoyen una situación particular. Y es por eso que hoy en día, en gran razón, que hoy en día este artículo no tiene mucha importancia, mucha utilidad, mucho uso, porque se ha tenido que utilizar un instrumento diferente. No sé si ya han escuchado hablar de la Carta Democrática Interamericana, que no es un tratado como la Carta de la OEA, y ahí hay que tener mucho cuidado con el nombre, pero que es una resolución en donde todos están de acuerdo. Pero grosso modo, lo que yo les quiero llevar acá, digamos que existe dentro en el seno de la Carta una provisión sobre democracia. Y esto es muy interesante también históricamente, porque en el preámbulo de la Carta de la OEA también existen, y en el artículo 2 y en el artículo 3, provisiones sobre el respeto de la democracia representativa. Y estamos hablando ya de textos de la década del 67, fue que aparecen estos articulados. Lo cual hace una diferencia con el de la Carta de Naciones Unidas, que no dispone de provisiones respecto a la democracia. Muy bien, y la última es la de Managua del 93, que realiza modificaciones estructurales en la organización que tienen relación más que nada con el CEDI, que es el Consejo que se ocupa del Desarrollo Integral. Lo reagrupa consideraciones ligadas a aspectos sociales y culturales, lo reagrupa en un solo órgano. Era una cuestión más bien de orden estructural. Vamos a pasar ahora a descubrir y describir un poco estos órganos de la organización y sus prerrogativas y sus poderes. ¿Okay? Entonces, como les decía, existen 8 órganos principales en virtud de la Carta de la OEA. La Asamblea General es, sin lugar a dudas, el más importante. Del presupuesto, de determinar el presupuesto
anual. Desde el punto de vista de la codificación, este es sin lugar a duda el órgano más importante, pues es el que se ocupa de adoptar, ¿no es cierto? Es la Asamblea General la cual adopta los tratados, adopta resoluciones, adopta declaraciones, y está compuesta, y esto es una cuestión práctica, porque lo que les voy a decir ahora no es que esté escrito ni en la Carta de la OEA, ni en el reglamento de la Asamblea General, pero por costumbre está integrada por representantes de Cancillería, generalmente, ¿no es cierto?, el representante de la política de las relaciones internacionales, son los ministros de Relaciones Exteriores. Un país puede decidir no enviar, pero por práctica, en los últimos 50 años son los representantes de Cancillería. Se tienen que registrar, evidentemente, pero son ellos los que participan. Al mismo nivel, pero para cuestiones muy particulares, como lo dice aquí, problemas de carácter urgente y de interés común, existen estas reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que si ustedes se recuerdan de hace 20 minutos, cuando yo hablaba del TIAR, ese instrumento de la Guerra Fría, es precisamente un instrumento jurídico aparte de la Carta que utiliza la fórmula de las reuniones de consulta. De hecho, para septiembre 11 del 2001, en los ataques a las Torres Gemelas, nosotros estábamos en Lima, en Perú. La OEA realizaba precisamente estaba adoptando lo que hoy es la Carta Democrática Interamericana. Al regreso de Lima, se realiza una reunión de consulta. Mire, ¿no es cierto? Uno de los países miembros, hay ataques a estas torres, y se realizan dos reuniones. Una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en función de este artículo 53 de la Carta de la OEA, que reúne a todos los miembros, y otra reunión de consulta en función de ese tratado particular que para entonces creo que tenía 18 o 21 Estados miembros, el TIAR, en el 2001. Y de hecho es un tratado que va bajando, cada año va bajando el nombre de sus miembros. Pero el punto es que entonces, en una misma semana, el chapó, el sombrero se lo cambiaban, ¿no? O sea, primero tenía una reunión de consulta en virtud de la Asamblea General y otra en virtud de la Carta. Ustedes me dirán, pero ¿para qué diablos se crea una Asamblea General y la reunión de consulta? Piensen en la Asamblea General es para el ensamble, para el conjunto de los temas de todo índole. Y mientras que la reunión de consulta son para temas de carácter urgente, de interés común. Y de hecho, desde el punto de vista del voto, vamos a ver unas ciertas diferencias en las mayorías que se requieren para ese tipo de decisiones. Pero básicamente es un poco la razón de ser de estos dos órganos. Y luego, debajo de ella, existen dos consejos. Ahora, el consejo más importante, en mi entender, por su relevancia de las decisiones que toma, es el Consejo Permanente, ambos consejos son compuestos por las mismas personas, simplemente que tienen digamos, trabajos, orientaciones diferentes, pero entonces es una persona con rango de embajador que está acá en Washington, D.C. Como podrán notar, tenemos 35 estados, países chiquitos como, ¿no es cierto?, islas caribeñas, hasta países enormes desde el punto de vista del Producto Nacional Bruto, desde el punto de vista de su población, y cada uno de ellos tiene derecho a un representante permanente. ¿Okay? Bueno, sí, es muy importante saber que sí, en efecto, tenemos la CD, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, y que tiene relación con la cooperación, la lucha contra la pobreza, temas sociales, educación, cultural, científico y tecnológico. Estos funcionan generalmente, ¿no es cierto?, el primer miércoles de cada mes de manera ordinaria se reúne el Consejo Permanente. Y el Consejo Permanente, de una cierta manera, yo les quería mostrar, pasé por mi oficina una semana atrás antes de la Asamblea General. Este es un librito, básicamente un librito de esta naturaleza, es el que las resoluciones que adopta la Asamblea General cada año, es decir, que hace una semana atrás se va a publicar un nuevo librito con los mandatos
Básicamente lo que hace la Asamblea General le da mandatos por medio de resoluciones y de declaraciones a los órganos de la organización para que durante el año calendario. Básicamente nuestro año calendario, la Asamblea General sesiona en el mes de junio. De hecho, nosotros, esta asamblea en el año 2019, y generalmente se elige con 2 años de antelación la nueva sede. En el 2019, en junio del 2019, reunidos en Cartagena de Indias, en Colombia, se decidió que se iba a hacer en Bahamas. Pero a causa de COVID, en Bahamas, y generalmente son el mes de junio. A causa del COVID, eso no se pudo realizar y solamente se hizo la semana pasada, de manera virtual, por primera vez en la vida, ¿no? En la historia. El gobierno de Guatemala propuso la semana pasada ser sede de la próxima sesión y veremos en todo caso el tema de los tiempos y si podrá o no realizarse. Muy bien. Luego, me parece importante, ¿no es cierto?, mencionar el Comité Jurídico Interamericano, que es va a ser estelar en mi segunda parte, en mi segunda explicación. Es básicamente consultivo encargado de asuntos jurídicos. Discúlpeme, ¿había alguien que tenía pregunta? Sí, hay una pregunta, Luis. Por Dice Fernanda Zárate Patiño. Disculpe, ¿es decir que es muy difícil que se vete o suspenda a un Estado miembro de la organización? Y si se decide hacer esta suspensión, ¿quién lo decide o entre quiénes se lleva a consenso? Fernanda, ¿sí? Fernanda Zárate Patiño, sí. Fernanda Zárate. Sí, Fernanda, muchas gracias por la pregunta. En realidad, gracias porque esto pasé de un lado para otro. En efecto, como no se aplica la Carta de la OEA en situaciones particulares, básicamente desde el punto de vista de la democracia vamos a hacer una diferencia entre dos tipos de cesación del Estado de Derecho, el cese del Estado de Derecho. Lo que apuntaba el artículo 9 que les leí de la Carta de la OEA era el típico caso de golpes de Estado en donde, ¿no es cierto? Discúlpeme, alguien dejó abierta ¿cómo se llama? El micrófono. Ahora sí, gracias. Lo que apuntaba el artículo 9 básicamente eran los típicos golpes de estados particulares que tuvimos en América del Sur, ¿no es cierto? Hay un gobierno electo democráticamente y generalmente viene una junta, se instala y bueno, y hace lo que hizo en estos países y de una cierta manera se derroca a un país, a un gobierno democráticamente electo. Resulta que la experiencia nos demostró con el caso de Fujimori en Perú, en donde básicamente lo que sucedió era que el presidente democráticamente electo, a través del tiempo, comienza a poner término a ciertos poderes del Estado. Termina el Congreso, se riñe con el Supremo y la Judicatura. Entonces era muy interesante porque básicamente no cabía dentro del artículo 9 de la Carta de la OEA, y hay una resolución que es muy famosa, que es la resolución 1080, que de hecho se adoptó en mi país, en Chile, por allá por el 89, y esa, que hasta entonces, y hasta el día de hoy, fíjese que hasta el día de hoy todavía no sirve de base, pero no existía como tal, y es una figura que pudiese embarcar este tipo de situaciones particulares en donde básicamente el mismo presidente o el primer ministro o el mandatario se arrojaba estos poderes sin respetar la Constitución. Y es así que aparece la Carta Democrática Interamericana, que no es un tratado, es un instrumento, es una resolución de la OEA, y en virtud de esta Carta Democrática, el último, y por eso la cito, porque precisamente me sirve para explicarle una situación de la vida real que sucedió en Centroamérica, en Honduras, ¿no es cierto? Domingo por la mañana, el presidente estaba durmiendo en su casa presidencial y un grupo de militares lo saca del país y lo lleva, de hecho creando una situación un poco complicada para el país de recepción, y lo lleva a Costa Rica.
Entonces, en este tipo de, que fue la última vez que se actuó, en esta situación particular de Honduras, se aplicó, ¿no es cierto?, la suspensión. Y era muy, me acuerdo, cuando se decide esto era un 4, bueno, cuando uno se pone viejito ya empieza a acordarse de las fechas, ¿no? Esto sucede un 4 de julio, imagínense, en Washington D.C. La independencia, y estábamos a 2 cuadras donde estaban los fuegos artificiales, y eran las 12 de la noche y todavía estábamos decidiendo. Y la idea era, se instala un gobierno interino en Honduras, y lo que se hace, ellos envían a un representante ante la OEA, y la Asamblea General, reunida de manera extraordinaria, decide de suspender la participación de ese gobierno interino que había derrocado al presidente democráticamente electo. Y fueron meses en donde además de las sanciones que se aplicaron de otra índole por otros órganos internacionales, desde el punto de vista financiero, económico, todo eso. Pero sí, en efecto, esa situación es un ejemplo, una ilustración de la aplicación de la suspensión, y por ende esa misma noche la persona que estaba sentada en la silla de Honduras, al momento de tomar esa decisión, los guardias lo sacan de la sala, o sea, ya no podían permanecer porque ya ese gobierno no era permitido sesionar. Entonces ahí tiene un ejemplo de una situación. Espero que sea claro. Muy bien. Luego, de los otros órganos importantes está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjese, ve aquí, ustedes pueden ver la comisión, pero no ver la corte. La explicación principal de esa situación es porque la comisión, que de hecho en 1948 no existía, y si leen el articulado correspondiente, es lo que la Asamblea General solicita, que se cree una comisión que promueva la observancia de los derechos humanos. Y por ende, algunos años más tarde, por medio de una convención Interamericana de Derechos Humanos, que se establecen las prerrogativas, los poderes y de la comisión y los poderes y de la corte. Entonces la corte no es un órgano per se de la organización, sino que la corte existe en virtud, en función de un tratado. ¿Ok? Tratado que, como ustedes ya han tomado las clases de Derecho Internacional, es un tratado muy particular, porque tiene como 4 o 5 capas de diferentes participación, ¿no? Usted tiene estados que no han firmado o no ratificado, estados que lo han firmado pero no ratificado, estados que lo han ratificado pero no aceptado la jurisdicción de la Corte, estados que lo han ratificado y que han aceptado la jurisdicción de la Corte. 4 capas diferentes. Muy bien. Y luego la Secretaría General, en la cual precisamente es donde yo trabajo, es el órgano central permanente, también la Secretaría General es el depositario, es el secretario general, pero básicamente es una acción que llevamos adelante desde nuestras responsabilidades, ¿no? Fíjese que adicionalmente a esto, en el tema de a las personas que les interesa el derecho internacional privado, ¿no es cierto?, tenemos un sistema, un mecanismo de tratados que se llama las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado, las CIDIPS, que son estudios, de hecho hay una muy famosa que se realizó en el 1986 en Ciudad de México, es la de los contratos internacionales, y que desgraciadamente ha sido ratificada por 2 estados, pero como lo decía hoy en día la rectora, el comité jurídico en este año, el año pasado adoptó una guía que permite poner en efecto, que permite coayudar a los estados a implementar criterios y nociones que ya estaban en la guía de 1986, pero que eran muy vanguardistas y que hoy en día son esenciales en materia de contratos internacionales. Muy bien, entonces es en el seno de estas conferencias especializadas que se adoptan ese tipo de instrumentos. ¿Ah? Y bueno, y luego tenemos organismos especializados. En México llegó a tener 2 organismos especializados, uno, digamos, no existe,
que es el Instituto Indigenista Interamericano. No existe en el sentido de que se creó por medio de un tratado, el tratado no fue ratificado por muchos países, y luego la relación que existe con la OEA se revocó en el 2008 porque ya habían diferentes consideraciones, principalmente habían cuestiones económicas, ¿no? Pero hoy en día tenemos todavía el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que se encuentra en México. Y luego han aparecido a través de los años otro tipo de entidades. No sé si han escuchado el CEJA, que es el Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Aquellos que les interesa el derecho comparativo tienen una base de datos muy buena sobre derecho comparativo y la puesta en marcha de todo el mecanismo de la oralidad en materia de derecho internacional, de derecho criminal, perdón, entre otras cosas. Luego tenemos en materia de telecomunicaciones el CITEL, y en lucha contra la droga, la Comisión Interamericana de Control de Abuso de Drogas, que es la CICAD. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no?, general, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la parte superior tenemos la Asamblea General, y los que realizan las labores del día a día es el Consejo Permanente, y este Consejo Permanente se hace asistir por 5 comisiones particulares. Una es la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la puse más grande porque es precisamente la que trabajamos en materia de derecho internacional. Miren el nombre, que es muy interesante, jurídico y político, ¿no? Organización política, ¿no es cierto? Porque los estados tratan, imagínense, usted tiene a 34 invitados en su casa, y cada uno tratando de buscar sus intereses particulares. Y luego jurídico, porque se tratan de guiar por instrumentos jurídicos que ellos mismos han decidido adoptar. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, en materias particulares de presupuesto tenemos una comisión que se encarga del presupuesto, materia de seguridad hemisférica, gestión de cumbres y tenemos finalmente una general. Si estas comisiones son incapaces, no dan abasto para los trabajos que se les pide, entonces se crea un grupo de trabajo a cargo generalmente de un embajador, que le da seguimiento a eso. Y por debajo de eso, acá les puse, por ejemplo, en el caso particular de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quienes teníamos la responsabilidad de asistir digamos, al cotidiano, éramos el Departamento de Derecho Internacional, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y lo que es el Departamento de Cumbres, ¿no? Ese es un poquito a modo para que ustedes visualicen un poco cuáles son los órganos de la organización. Ahora vamos a ver cómo trabaja esta cosa, cómo se trabaja. Entonces, en principio, como les decía, ¿no es cierto?, tenemos una ficción donde existe igualdad entre los estados. Cada estado tiene derecho a un voto. Las decisiones se toman por consenso. ¿Qué quiere decir eso? Si el profesor Arellano dice ahora, ok, alumnos, estudiantes, ¿piensan ustedes que ya deberíamos parar a esto? Y por favor levanten la mano, y que nadie levanta la mano, salvo David Sánchez, se opone y dice, no, yo quiero continuar esta clase. Bueno, precisamente no hay consenso porque uno de los estudiantes decide de no apoyar el consenso, y por ende, entonces no se trata de mayorías o de minorías calificadas, es simplemente que no haya una oposición. Imagínense nuevamente, ustedes están con un grupo de amigos, ¿no es cierto?, los tiempos normales, cuando se acaba el COVID, si se recuerdan, y de los 5 amigos, habían que 4 que querían ir a la fonda de la esquina, pero que habían 2 que querían ir a este otro lugar. Para buscar el consenso era un poco complejo. Bueno, imagínense el diálogo que tiene que haber en un grupo, ¿no?, ¿cierto?, de 34 estados. Entonces es un mecanismo, un desafío muy grande, muy exigente, y la idea es tender a eso. Es un mecanismo que no está en los textos per se, sino que surge de la costumbre y de la práctica. Ahora, frente a la imposibilidad, cuando ya no hay acuerdos, entonces se procede al voto. Y en materia de votos tenemos diferentes fórmulas, y esas son fórmulas de mayorías diferentes en función de las decisiones que se toman. Generalmente a nivel de la Asamblea General, ¿no es cierto?, las decisiones son muy importantes y se exige una mayoría más grande. Entonces estamos hablando del 2/3. ¿Se acuerdan lo que yo les decía al comienzo? Cuba es un estado
miembro, por ende, los 2/3 de 35. ¿Ok? Y luego, bueno, acá sobre todo el tema de, para adoptar el presupuesto se requiere de 2/3, para suspender a un Estado se requiere de 2/3, para admitir a nuevos Estados se requiere de 2/3. Y luego se permite un mínimo, un número inferior para el tema, generalmente en el seno del Consejo Permanente, para la elección de las autoridades, por ejemplo, la elección de los jueces de la Corte Interamericana, de los comisionados de la Comisión, de los miembros del Comité Jurídico Interamericano, son ejemplos particulares que la mayoría son mayorías simples. Y en casos particulares existen mayorías mucho más simples, que son los grupos de trabajo, en donde es la mayoría de los presentes, pero es muy excepcional ese tipo de situaciones. Ok, yo creo que estamos justo, miren, justo a la hora. No sé si tendríamos preguntas adicionales, comentarios. De hecho, hay una pregunta en el chat de Jimena Villalobos. Dice, ¿la OEA tiene alguna forma de pasantía o alguno de sus organismos o alguna forma de acercamiento para aprender más de su funcionamiento? Muchas gracias. Sí, afirmativo, Lorena. Cada año, en tiempos normales, existen 3 espacios, son pasantías de la organización, que comienza la primera en el mes de enero, son 3 o 4 meses, la segunda en el mes de junio, que son menos 3 meses, y la tercera que comienza en el mes de agosto. La del mes de junio no la recomiendo mucho porque es donde junio es donde se realiza la Asamblea General y luego en tiempos normales, julio es tiempo de vacaciones generalmente, entonces no hay mucha acción. Entonces lo que sí le recomendaría es la de enero o la de agosto. Para a quienes les interesa el derecho, los derechos humanos, y que ostentan ya una maestría o están estudiando la maestría, la Comisión Interamericana en la Secretaría Ejecutiva en Washington, D.C., ofrece pasantías también particulares. Todas estas pasantías que les hablo son, no son remuneradas, no ofrecen ni boleto de avión, ni boleto de metro, ni de bus. Y hay que pagarse o sea, todo, comida, alimento, todo. Pero la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, en tiempos de prepandemia, tiene una beca que se llama la beca Rómulo Gallegos, y la cual es un pago simbólico que permite, le pagan el boleto y de vuelta a su país de origen, y adicionalmente a eso hay un pequeño estipendio, un salario que le permite a uno vivir en esta ciudad. Pero ahora en los tiempos, me consta que en estos tiempos de pandemia existen pasantías virtuales. Entonces, nosotros en el departamento generalmente aceptamos pasantes, jóvenes abogados que se interesan al derecho internacional, y generalmente es proporcional el número digamos, de abogados, entonces generalmente son 1 o 2 que tenemos por sesión. Por favor. Daniel Ruelas Ramírez dice, ¿qué acciones o cómo ha tomado la OEA respecto a la pandemia? Gracias, Daniel. Bueno, ha sido muy serio. Si bien, ¿no es cierto? Si bien dentro del sistema interamericano tenemos un organismo que se llama la PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, creada, de hecho, en el seno del sistema de las conferencias que yo les venía hablando, quienes han tomado que llevan la delantera, porque reagrupan precisamente a los ministerios de salud de los estados miembros, que son básicamente los estados independientes de las Américas. Pero el secretario general creó una suerte de depósito, una suerte del repositorio, y básicamente a través de las diferentes secretarías dentro de la OEA, se han llevado a cabo investigaciones, estudios en el actuar dentro del dominio del actuar de cada una de estas entidades. En materia de derecho internacional, secretario de Asuntos Jurídicos, mi jefe, ha organizado webinars
De hecho, les invito, vienen los últimos 2 webinars de este año, en los próximos días. Uno sobre acuerdos vinculantes y no vinculantes, que es un trabajo maravilloso para quienes les interesan los tratados, que viene de adoptar el Comité Jurídico y que ha sido reconocido por la Asamblea General la semana pasada. Y otro sobre un tema muy novedoso, que es el derecho cibernético en el derecho internacional, en donde su país, México, ha tenido una actuación muy brillante en el seno de Naciones Unidas respecto a la calificación y su vinculación con el derecho internacional. O sea, de hecho, si les interesa la tecnología y el derecho, es un mundo muy interesante. Perfecto. Daniel Ruelas Ramírez dice, ¿qué acciones o cómo ha tomado... la pandemia, creo que ya se está. Jessica Arias, buenas tardes. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca en la OEA? Jessica, o sea, becas, la única que ofrece becas, digamos, es la que les decía recién yo, la CIDH, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Hay que tener ya ser abogada, y luego estar haciendo una maestría en Derechos Humanos. Creo que esos son los principales elementos. Nosotros, en el departamento, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, tenemos un curso de Derecho Internacional que por primera vez en casi 50 años no se hizo, no se hace. Es un curso anual que existe desde el 71, desde 1971, y que se realiza en Río de Janeiro. Y hasta 3 años atrás existían becas para estudiantes, pero desgraciadamente ya no existen, pero el curso existe y va a continuar a existir. Se hace en el mes de agosto. Como les digo, este año no se hizo por la primera vez. Es un curso que toma 3 semanas y tenemos a profesores de diferentes partes de las Américas y fuera del continente, jueces de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Corte del Mar, del Tribunal del Mar, etcétera. De manera que los invito, de hecho, todo esto estamos a la merced de lo que sucede en los próximos meses, pero por el mes de febrero salen las convocatorias al concurso. Para ello, lo que se necesita es ser estudiante en Derecho o en Relaciones Internacionales, y demostrar que tiene la capacidad financiera para poder llegar hasta Brasil y de vuelta y pagar un seguro de salud, me parece. Y ya con eso ya. Muchas gracias. Miguel Antonio Álvarez, ¿la OEA ha emitido alguna recomendación para México en materia de derechos humanos con esto de la pandemia? Uy, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Eso no les sabría corresponder de una manera en estos momentos, porque hace parte del actuar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que es una entidad en la que yo no laboro, pero me puedo hacer la consulta y se la responderé en su momento, sí. Muchas gracias. Fernanda Sierra, ¿la OEA ha pensado en celebrar algún tratado en materia del COVID? Fernanda, muy buena pregunta, súper interesante. Fíjese que no es público, no hay ninguna declaración pública que vaya en ese sentido, pero lo que usted trae a colación es muy interesante porque de nuestros días existe una suerte de tendencia de cuestionar la necesidad de continuar adoptando instrumentos de orden vinculante. Es decir, algunos países, personas en la doctrina, consideran que ya tenemos tantos instrumentos jurídicos que pueden comprender ciertos elementos que de una cierta manera no requeriría. Mire, en este siglo, desde que comenzamos el 2000, tenemos en el seno de la OEA, tenemos 4 instrumentos de derechos humanos, un instrumento de telecomunicaciones. De los 5 que le estoy citando,
4 han entrado en vigencia. Y ahí viene toda la discusión, es que, bueno, es que si usted calcula si un instrumento jurídico que ha sido aprobado, pero que ha entrado en vigencia, porque hay 2 países que es necesario para el mínimo, es lo mismo que un instrumento que ha entrado en 20, que en donde 20 países lo consideran. Su pregunta tendríamos ahí para todo un semestre, pero para responder la pregunta, yo sé que se ha hablado, pero no hay nada concreto. Y la pregunta sería, imagínense, en materia de... este siglo se aprobó un instrumento jurídico sobre los derechos humanos de las personas mayores. Y es un fenómeno muy interesante porque hasta antes que se aprobara un instrumento de esa naturaleza, la visión desde el punto de vista del derecho internacional hacia las personas mayores era una visión, del derecho internacional no existía. Desde el punto de vista de las políticas nacionales era una situación de políticas nacionales, pero no tanto de derechos. Entonces, un par de países se lanzaron en la aventura y es muy interesante porque mezcla tanto políticas públicas como derecho, que es una novedad. Entonces, no veo por qué no podría realizarse algo así, si existe, y aquí viene toda la importancia de voluntad política, porque una cosa es decir, bueno, vamos a empezar a armar y a redactar y a elaborar instrumentos, y muy bonito, y se hace la firma, y se adopta, y todo el mundo aplaude, pero luego la etapa siguiente es firmarlo, y luego ratificarlo, y luego implementarlo, ¿sí? Son 3 etapas. Pero sí. Muchas gracias. Diego Luna, ¿la OEA ha pensado en tener un acercamiento con Cuba, ya que Cuba no se ha acercado hacia la OEA? Gracias, Diego. Yo me acuerdo, discúlpeme de darle vuelta a la pregunta, a la respuesta. Cuando dice la OEA, es decir, la OEA es el secretario general o la OEA la Asamblea General. Para adoptar esa resolución que les leí en Tegucigalpa, en Honduras, pasamos, de hecho tuvimos que quedarnos una extra porque pasamos en un grupo de trabajo informal. El elemento que establece en la resolución número 2, el articulado 2 de la resolución, implica la condición sine qua non que sea Cuba que... Me consta que en la administración Obama hubieron acercamientos que se hicieron hacia Cuba, pero luego hubo cambios, pero fue a nivel bilateral, pero a nivel de OEA, el problema fundamental que tenemos, y no es que estoy defendiéndome, pero quiero que se quede claro, es que los mandatos que nos da la Asamblea General, ¿no? el librito que les decía, son mandatos que obligan a la Secretaría General, que obligan a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que obligan a realizar cosas o a abstenerse de hacer cosas, pero respetando lo que dice. Y en el caso particular, la obligatoriedad, la obligación que se impuso en ese momento era que había que esperar que el país viniese a tocar la puerta. Pero muy buena pregunta, su pregunta en realidad. Muchas gracias. Jorge Del Hoyo, ¿piensa que cuando termine la situación actual de la pandemia sigan existiendo las pasantías virtuales? Saben que, buena pregunta. Yo quiero que sea positiva la respuesta, pero gracias por la pregunta. Yo tengo acceso a ese tipo de discusiones y lo voy a proponer, porque fíjense que se ha transformado en una situación en donde viene quien puede financieramente. Entonces, no son necesariamente los mejores elementos, las mejores personas. Yo he tenido, en 20 y tantos años de trabajo, he tenido muy buenas experiencias, personas muy profesionales, muy dedicadas y muy serias que han venido a trabajar con nosotros. Pero el problema de la cuestión financiera impide que personas capaces puedan venirse hasta Washington, D.C. De manera que me parece muy, muy válido su punto. Muchas gracias. La doctora Lucía Ramos, que cabe mencionar, es la titular de la materia de Derecho Internacional acá con nosotros en la facultad, que nos hace el favor de acompañarnos.
¿Qué opinión le merece la crítica de México, concretamente el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la actuación de la OEA sobre el caso Bolivia? Bueno, es muy interesante pregunta. El caso Bolivia hace alusión al mecanismo de la OEA de observaciones electorales. Es un mecanismo que permite, es un mecanismo que de partida no tiene el financiamiento de los países de manera directa. Desde que se creó en el 76, los países, es un mecanismo que depende de la ayuda, lo creó el secretario Baena Suárez. Y disculpe que me dé vuelta por el camino, pero quiero, como estamos en un centro universitario, que los estudiantes comprendan bien qué es esto y para dónde va. Y lo que hace es participar como observador de los encuentros electorales y generalmente presidido por una persona extranjera y con participación de presencias de funcionarios extranjeros. De hecho, es también para los jóvenes abogados, es una muy buena experiencia participar en este tipo. Hay una, digamos, ustedes pueden inscribirse también si les interesa y si tienen conocimientos en la materia para participar. En su momento fue la decisión del secretario, bueno, y el que básicamente se presenta en el país, tiene que hacer un informe ante los estados en la organización. Se hizo un informe y el secretario general, digamos, tomó decisiones respecto a la manera en que se había desarrollado el escrutinio durante el día domingo, y la comunidad internacional académica, especialmente personas que son especialistas en estadísticas, hicieron una crítica muy acerba a la situación del conteo de los votos. La pregunta que me hace la profesora es qué opinión me merita. En realidad no me corresponde criticar el actuar. O sea, esto es una situación muy, muy delicada. No voy acá a criticar el actuar de mi jefe, ¿no? El secretario general, pero en efecto, para que académico me parece muy importante decir que el actuar del secretario general fue criticado precisamente por expertos que conocen en materia de sufragio y de números y esta ciencia, ¿no? Que básicamente a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, el número de votos que se habían presentado representaban o no el sufragio final, ¿no? Ahora, me complace desde el punto de vista del derecho internacional, y yo no soy un político, sino un funcionario internacional, saber que se realizó un sufragio en Bolivia que llevó a buen término, y que una mayoría que no va a dar lugar a un segundo conteo, ¿no? Pero a la profesora le agradezco la pregunta porque me permitió un poco explicar a los estudiantes, ¿no?, este mecanismo de observación electoral, del cual fíjese que hasta este incidente ha sido uno de los escudos de la organización, precisamente porque, como les decía, no es algo que haga parte del presupuesto del erario anual, sino que lo trabajamos con la ayuda internacional, y a través de los años hemos sido capaces de ayudar a los países. No todos los países lo solicitan, es una situación también voluntaria, en donde los países voluntariamente lo piden, y algunos países no lo solicitan. De hecho, ahora en Estados Unidos el secretario general va a participar en la observación electoral dentro del grupo de observadores, que de hecho, o sea, generalmente la OEA no está solita. Hay el caso de Bolivia, del cual le estamos hablando. Hubo presencia europea, hubo presencia también de un centro muy conocido de un expresidente americano, se llama Jimmy Carter, el centro Carter, que también ejerce este tipo de funciones. Pero en efecto fue objeto, ¿cierto?, de críticas del actuar de la organización en su momento. Muchas gracias. ¿Cómo estás de cansado, Luis? Hay muchas preguntas, no queremos tampoco abusar. No, estamos bien todavía. ¿Sí? ¿Aguantamos algunas entonces? Sí.
Perfecto, muy bien. Mariana Chávez, ¿cuál es la fuente principal de financiamiento de la OEA? Mariana, es los estados partes, los estados miembros de la organización. Hay una suerte de cuadro que establece proporcional al Producto Nacional Bruto. Entonces, una suerte de categorización en donde los estados participan en función de digamos, de su capacidad a nivel internacional. Estados Unidos, Canadá son los principales, pero no lejos está Brasil, México, Argentina. Cada año, al momento de celebrarse la Asamblea General, para los países se emite, digamos, el estado de la situación de las finanzas. Generalmente, los números varían mucho, pero los países del Caribe el monto es muy insignificante comparado a los más grandes, ¿no? Muchas gracias. Jessica Flores, ¿se sigue algún procedimiento específico para la modificación de protocolos? Para la modificación. En materia de tratados, tenemos bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda clase para explicar el tema este. Tenemos unas directrices que explican un poco el mecanismo para la elaboración de tratados. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, si lo que la estudiante se refiere son a enmiendas, en realidad lo que se hace es que se elabora un nuevo instrumento que podría reemplazar el anterior. Una vez que un instrumento se adopta, existe una cantidad de días para revisar si hay errores, si hay un mecanismo de revisión de errores y todo eso. Ojo, y es muy importante, o sea, previo a la adopción del instrumento, al fenómeno que trabajamos en 4 idiomas, tenemos una comisión de idiomas en donde un diplomático se sienta al ladito de un traductor en cada uno de los 4 idiomas para poder revisar que sea jurídicamente y que represente el idioma. Pero, digamos, lo que se hace no se revisan los instrumentos per se, no se modifica el instrumento que ya ha sido ratificado, sino que se elabora un nuevo instrumento. Muy bien, muchas gracias. Lisbeth Torres, ¿cuál es la relación de la OEA con las Naciones Unidas, de acuerdo con las cartas de ambos organismos? Exacto, como le decía al comienzo, ¿no es cierto? En nuestra carta del 48 se establece que somos un órgano regional de las Naciones Unidas. Es súper interesante desde el punto de vista de los tratados, por ejemplo. Siempre me apresuro a decir que no copiamos, no trabajamos. Tenemos una obligación en materia de registro. Cuando un instrumento jurídico elaborado en la OEA y depositado en la Secretaría General con nosotros entra en vigencia, hay una obligación de registrar ese instrumento en Naciones Unidas. Entonces, desde el punto de vista formalista, sí registramos ese instrumento en la ONU, pero tratamos de ser muy, digamos, si uno hace un estudio, tratamos tenemos un cuerpo jurídico completamente independiente, pero eso algunas veces que suceda, si ustedes ven, por ejemplo, a los que les interesan los derechos de los pueblos indígenas, la discusión duró tantos años y los actores eran tan populares que teníamos en la OEA, me tocó discutir con el abogado de Naciones Unidas que estaba en Ginebra. Teníamos reuniones acá en Washington, D.C. y 2 meses más tarde pasaban en Ginebra. Llegamos a un momento en el 2006 en donde las 2 entidades estábamos a punto. Entonces, ¿qué sucedía? La gente de la OEA llevaba cositas, elementos de nuestra declaración a Naciones Unidas y los de las Naciones Unidas traían acá. Viceversa. Llegó un momento en donde los documentos se parecen tanto que pareciera que uno les hubiese copiado al otro, y en efecto llegó un momento en el 2006 cuando Naciones Unidas adopta la declaración. Hicimos una reflexión en presencia de pueblos indígenas en Washington, D.C. y la pregunta del millón era la siguiente. Usted, que ya está consciente que se ha adoptado un instrumento de Naciones Unidas que respeta los derechos de los pueblos indígenas, quiere que hagamos un instrumento de la naturaleza en el sistema interamericano. Y sin excepción,
los estados y los representantes indígenas decidieron continuar. Tomó 10 años más tarde, en el 2016 se adoptó algo, y en efecto ustedes podrán ver que hay elementos que se asemejan, pero es una situación muy particular, como les digo, si no, por lo general tratamos de no copiar, ¿no? Y la idea también, uno de los elementos fundamentales es tratar de evitar multiplicar, ¿no? Multiplicar para no llevar a nada. Si ya existe un instrumento jurídico en el ámbito mundial, no se requiere de pasar por el ámbito, y muchas veces los países se preocupan de evitar la duplicación, ¿no? Pero generalmente de manera formal es eso. También tenemos una silla, un asiento a nivel de las reuniones que incorporan a los órganos internacionales, y sí, en efecto, nos toca participar al secretario general en ese tipo de reuniones en representación de la... Pero en general es muy independiente. Imagínense, por ejemplo, en materia de utilización en los tiempos de guerra, o sea, nosotros en la OEA, la Carta de la OEA no establece ningún mecanismo como el 50 o el 51 de Naciones Unidas, salvo tenemos un tratado del que les hablaba yo del TIAR, pero si no, entonces en otras palabras, eso permite que ciertos temas ya no se discutan en el seno de una organización regional como la nuestra, sino que se llevan a Naciones Unidas. Muchas gracias, Sergio. Giovanni Montenegro, ¿cómo se realiza la selección de los integrantes dentro de la sociedad civil en la OEA? Oh, muy buena pregunta. Desde el año 70 tenemos participación de la sociedad civil y básicamente, bueno, la etapa es primero hay un registro, y entonces los miembros de la sociedad civil que quieren participar en el seno de la organización tienen que registrarse en este listado, y hay dos condiciones importantísimas para hacerse parte de ello. Uno es, cada año hay que presentar, tener personalidad jurídica, y luego cada año presentar la fuente la fuente económica, de dónde viene el financiamiento. Y básicamente tiene que, en la medida en que no lleva adelante valores de terrorismo, generalmente todas las organizaciones son aceptadas en el seno del Consejo Permanente. Ahora, la idea central de estas organizaciones es precisamente poder ir a buscar, ¿no es cierto? La organización puede ir a buscar un conocimiento que la organización no tenga, y que nos puedan proveer de esa información. El ser miembro le da permiso, le da el derecho a voz en las reuniones, y enseguida la pregunta, entonces ya una vez que usted es parte, que su organización es parte, ya si tiene que sea un conocimiento particular, que sea un grupo de ingenieros en ingeniería o qué sé yo, temas particulares, y que hay un tema que está trabajando muy fuerte, lo puede llevar adelante y lo puede presentar. Un día previo a la sesión ordinaria de la Asamblea General, y en este caso pasó la semana pasada, el día lunes, hubo un espacio para la sociedad civil, y el problema, digamos, como se ha transformado en un elefante tan grande, entre los miembros tienen que establecer un espacio para poder, pero no todos pueden hablar, ¿no? Entonces ahí se organizan, entonces hay miembros, hay temas laborales, hay temas de pueblos indígenas, hay grupos LGTBI, hay grupos de religión, etcétera. Y en función digamos, de lo que los grupos traten de reivindicar, presentan sus demandas frente a los estados. De hecho, el día lunes, cada uno de los 34 estados estaba presente y las personas pueden establecer sus reivindicaciones. Muchas gracias. Miguel Ángel Castañón, ¿ha existido alguna llamada de atención al Estado mexicano? Llamada de atención bueno, aquí la pregunta o sea, a ver, ¿quién puede? En materia de derechos humanos, la Comisión Interamericana tiene un capítulo, digamos, hace un informe anual. En su informe anual tiene varios capítulos, y el capítulo 5 es una suerte de
contiene elementos sobre el año calendario y críticas respecto del actuar de los gobiernos en relación al respeto o no de los derechos humanos. Entonces, si se refiere a esa pregunta, este es un documento público que puede ser... Tengo la impresión de que han habido ciertos temas, han habido elementos en ese capítulo por parte de la Comisión. Ese es un elemento. Luego, si su país, por ejemplo, ya ha sido llevado a la Corte, ya es otro tema, y en efecto, ahí ya se trabaja ya como México es un Estado que no solamente es parte de la Convención Americana, sino que además ha aceptado la jurisdicción de la Corte, y por ende, sí está sujeto, ¿cierto?, a las decisiones de dicho tribunal. Sí, en materia de derechos humanos, me imagino que debe ir por ahí la pregunta. Sí, de hecho, hay otra muy similar, pero efectivamente es en materia de sanciones. ¿Qué estado es el más sancionado en existencia de la OEA? Pero bueno, un poco en el contexto anterior. Sí, en eso hay que ver el caso distinto, ¿no? Al final, si les interesa el tema, en la página web de la Comisión Interamericana, cada año tiene un informe anual, se llama el informe anual, y establece una situación, digamos, establece un poco el estudio de la situación. En los últimos años, por ejemplo, se ha criticado el tema de votaciones o acceso a votación, el tema de la votación sufragio en Nicaragua, derechos humanos en Venezuela, pero hay varias otras situaciones de países particulares en donde, digamos, esos son los que salen más a luz pública, pero les invito a mirar eso con más detenimiento. Sí, muchas gracias. ¿Hay cursos virtuales en la OEA? Dulce Arroyo. Uy, qué buena pregunta. O sea, como les digo, ha aparecido, y yo les invito, si ustedes van a la página www.oas.org, van a encontrar, vayan sobre todo, no vayan por Explorer, sino que utilicen cualquier otro, pero Explorer, porque les permite ver en la parte, digamos, en la parte central, de hecho los puedo mostrar acá, a ver si, no sé si salgo de aquí, si les puedo mostrar. Voilà, pero no Explorer, en Chrome, por ejemplo, www.oas.org. ¿Están viendo, sí? ¿Están viendo? Ok, en esta parte que son la información de los Twitter, generalmente hay muchas información sobre cursos, seminarios, me consta que la próxima habrá algo sobre ciberseguridad, entre otras cosas. Entonces, generalmente acá les invito a mirar esa información porque aparecen, y sobre todo ahora por COVID han aparecido mucha información de esa naturaleza. Sí, muchas gracias. Pablo Andrés, desde su punto de vista, ¿cómo ve al Estado mexicano? Bueno, hay tantos aspectos diferentes, ¿no? De hecho, es súper interesante, Pablo Andrés, porque yo soy chileno, pero viví en tu país, viví en México, bueno, viví el verano hace 22 años, San Pedro, Nuevo León, García, no sé si alguien es del norte, de esas alturas. Guardo un recuerdo muy lindo de México. Es interesante ver cómo, digamos, digamos, al pasar tantos años en una organización de esta naturaleza, como les decía, siendo un grupo de una reagrupación de estados que representan al Poder Ejecutivo, uno puede ver, sí, ¿no es cierto?, la presencia, se siente la presencia de un nuevo gobierno en relación al del sexenio anterior, ¿no? Y con una diplomacia muy profesional, que es muy interesante, en donde, ¿no es cierto?, los diplomáticos mexicanos, independientemente de la ideología del gobierno en lugar, representan muy bien los intereses de su país, ¿no? Lo personal, encuentro que están muy bien representados en el seno de la OEA. Gracias. Por último, Paola Ortiz nos comenta, ¿ha emitido la OEA algún tipo de comentario en relación a la actuación de nuestro presidente, tomando en cuenta la crisis de la pandemia, violencia de género, inseguridad? Estamos preocupados desde México por las actuaciones del presidente.
¿Cuál sería su visión en relación a la participación de México, sus actividades? ¿Se acuerda lo que les decía al comienzo, ¿no? La línea fina entre, ¿no es cierto?, el respeto dentro de la normativa de practicar y desarrollar sus políticas, la no intervención en los asuntos internos. Entonces, en la medida en que no haya habido ninguna, o sea, en otras palabras, la OEA no se transforma en el juez, ¿no es cierto?, de ningún país, y independientemente de la ideología que tenga el presidente, los primeros ministros, el jefe de Estado. Entonces no hay lugar, no da lugar, ¿no es cierto?, digamos, a críticas o a penalidades. En el caso de la pregunta anterior, en donde yo citaba, son situaciones particulares respecto a los derechos humanos. Y para eso, los órganos especializados en la materia van a hacer ciertos juzgamentos o juicios o establecer ciertos procedimientos, pero siguiendo ciertas líneas muy particulares, ¿no? Entonces, digamos, el presidente mexicano, no, o sea, no hay eso ya hace parte un poco del actuar del actor nacional, y ustedes como ciudadanos de su país tienen la labor y el rol principal y la obligación, ¿cierto?, de ejercer su voto cuando corresponda, ¿no? Pero no es parte de la organización. Claro. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que